Hola amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a mi canal, a vuestro canal Recetas Saludables y Sabrosas. Hoy vamos a preparar unos muffins salados de bacalao con un romesco casero y lo haremos sin harina, o sea, en plan keto. Lo primero que haremos es el romesco. Vamos a asar 3 tomates y 2 ajos en una sartén tapada unos 30 minutos. Los pelamos y los ponemos en un bol junto con unos 75 ml de aceite suave. Luego ponemos unos 85 gramos de avellanas y almendras o anacardos. Yo uso anacardos para variar un poco porque esta dieta usa muchas almendras. Un poco de sal, un chorrito de vinagre. Y la parte carnosa de una ñora o pimiento choricero. Para extraer la pulpa, lo mejor es hidratar la ñora 1 o 2 horas antes, dándole unos cortes para que se hidrate bien rápido. Después, con una cucharita se puede extraer bien la pulpa. Mientras tanto, os contaré los beneficios que aporta la dieta keto a nivel físico y mental. Esta dieta consiste en no darle al cuerpo ningún azúcar ni hidrato de carbono, y por lo tanto el cuerpo no le queda otra que extraer la energía de los depósitos de grasa. Esta dieta va bien si queréis perder unos kilos sin pasar hambre. Lo único que se hace es cambiar unos alimentos por otros. Se comen alimentos muy bajos en hidratos de carbono y ricos en grasas y proteínas. En lugar de pan se puede comer un pan keto. Hay muchos por internet, pero encuentro que abusan mucho de la harina de almendra y de coco. Próximamente voy a compartir cómo hago mi versión del pan keto en 5 minutos para los desayunos. Esta dieta se llama keto porque el cuerpo, al quemar las grasas, entra en un proceso que se llama cetosis. Es la abreviación del término inglés ketogenic diet, es decir, dieta cetogénica. Pues cuando el cuerpo está en este proceso pasa una cosa extraña. Me di cuenta de que me daba una paz mental muy especial, como una sensación de bienestar y de muy alta concentración mental. Es ideal para épocas de exámenes, oposiciones o creación de proyectos. Interrumpo un momento para explicar el siguiente paso de cómo hacer un buen romesco casero. Pues ahora ponemos todos estos ingredientes en un mini pimer o en un robot de cocina y los trituramos bien. Y ya tendríamos la salsa romesco, que es una salsa que marida muy bien con el bacalao. Vamos a hacer los muffins de bacalao sin harina. En un bol ponemos un huevo y una clara. Le agregaremos 250 gramos de bacalao desmigado, ya desalado. Lo secamos bien, así como hago yo. Comprobamos que no haya ninguna espina y agregamos este bacalao al huevo con la clara. Le ponemos también un diente de ajo. Agregamos 50 gramos de harina de almendras. Y también pondremos 50 gramos de un buen salvado o de avena o de trigo. Yo en este caso utilizo un salvado de avena de muy buena calidad. También ponemos un poquito de pimienta recién molida. Y como la leche de vaca lleva bastante azúcar, pues he elegido esta leche de soja con muy poco azúcar. De hecho, no tiene azúcar, tiene 0. Pues se trata de poner un chorrito de leche vegetal con muy poco azúcar. Así, no sé si 50 mililitros, algo parecido. De hecho, lo podéis hacer un poco a ojo con la consistencia que os parezca bien. Esta es la consistencia y bueno, lo ponemos en el mini pimer, lo trituramos muy bien y ahora en un molde para muffins ponemos estos moldes de papel
y ponemos ya la mezcla de bacalao pues dentro de los moldes. Y lo vamos a hornear a 180 grados unos 20 minutos. Y ya está, me han salido 8 muffins que están súper buenos. Y ahora os mostraré cómo es por dentro. Vamos a comer un poquito de este buñuelo o muffin, como queráis llamarlo, con un poco de esta salsa. A ver qué tal está. Amigos, ¿cómo están estos muffins salados? Bueno, una pasada con este romesco que está en su punto. Y bueno, para decorar le pongo también un poquito de perejil encima. Bueno, antes estaba explicando que he notado que me daba mucha más energía ahora que estoy haciendo esta dieta. Otra cosa buena que he notado es que te quita de adicciones de comida. Y otra cosa buena es que evita tener esos típicos picos de hambre que matarías porque hace horas que te toca comer y no ves el momento de comer y arrasar. Bueno, pues con esta dieta no arrasas. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. No olvidéis suscribiros si os ha gustado. Muchas gracias por verme hasta el final y hasta la próxima receta. Os mando un fuerte abrazo. ¡Chao!